Onubíos. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a continuar ya para finalizar la tarde y a ver si somos capaces entre todos de aportar un poco más de luz a este congreso en su edición de la Universidad de Valladolid, de la Facultad de Educación y Trabajo Social, con esta llamada ponencia transversal, que a lo largo de unos 15 minutos aproximadamente voy a tratar de exponer. Y como dije anteriormente, forma parte de los contenidos del libro España, un país de niños pobres. Bien, fijaos, lo primero que quiero hacer es matizar sobre el título, porque muchas veces escribimos cosas y luego cuando reflexionamos sobre ellas, pues nos damos cuenta que están mal escritas o mal expresadas. Bien, pero aún así lo he dejado porque lo que quiero es que nos sirva pues para la reflexión. ¿Alguien me puede decir libremente, sin ningún problema, ahora, qué le encontráis a ese título para que esté mal expresado? ¿Dónde queda la explotación laboral infantil? Bien, pues voy a empezar aclarando esto. Explotación laboral infantil. ¿Quién no puede trabajar? No. La Convención de los Derechos del Niño dice que se considera un niño todo menor de 0 a 18 años. Fijaos, esto es la Convención, la máxima normativa a nivel internacional de los derechos del niño. Por lo tanto, los niños sí pueden trabajar, pero la infancia difiere porque es una etapa evolutiva diferente a la adolescencia. Y entonces la ley española, por ejemplo, dice que pueden trabajar los menores de edad a partir de los... Muy bien, ¿vale? Aclaración. Por lo tanto, el término infantil aquí no sería oportuno. ¿Dónde queda la explotación laboral de los niños o menores? Fijaos, no nos tenemos que obsesionar con las palabras, pero el lenguaje implica connotaciones psicológicas que se proyectan en el comportamiento de las personas, ¿bien? Y si damos por hecho de que a la infancia se le explota, pues no es así, ¿verdad? Porque de hecho los niños la infancia no debería de tener vinculación laboral. Bien. Esta mañana precisamente los niños preguntaban, creo que fue una niña en el Congreso Infantil, ¿por qué explotan a los niños? Bien, y yo lo he recogido porque claro, fijaos por dónde en un congreso donde la ponencia transversal lleva por título ¿dónde queda la explotación laboral infantil? Pregunta esta mañana una niña ¿por qué explotan a los niños? Bueno, pues lo comento para ver si somos capaces entre todos de darle esa respuesta a esa niña. En el mundo 215 millones de niñas y niños son explotados. 215 millones. Muchos, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, se vulnera claramente esa ley de máximo rango que es la Convención de los Derechos del Niño. Una ley ratificada, ¿verdad?, por todos los países del mundo, excepto dos, que son Estados Unidos y Somalia. Pues fijaos cómo las leyes, ya lo sabemos, pero en este caso que hablamos de niños, quizás nos llame más la atención, ¿verdad? Cómo las leyes se infringen, ¿no? No se cumplen de una manera pues tan clamorosa como es este caso del que os hablo. Yo concibo, quizás haya más, haya menos, se puedan aglutinar
de diferentes formas, pero yo concibo 3 formas de explotar laboralmente a la infancia. Por un lado, para mí se dice que los niños, ¿verdad? El trabajo de los niños, ¿cuál es? Estudiar, la escuela, ¿verdad? Bueno, pues como es un trabajo, nosotros decimos yo como padre, ¿no? Esto de en casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Es más verdad que qué, ¿no? Yo a mi hija le digo, pues tu trabajo es la escuela. Bien, se explotan los niños en la escuela y se explotan los niños fuera de la escuela, los papás y las mamás. ¿Por qué? Porque le asignamos en la escuela esta mañana, los niños no querían tarea, le decían a sus profesores que no querían tarea. Y también los papás y las mamás les ponemos mucha hora de trabajo apuntándole a inglés, porque claro, entendemos un padre y una madre qué es lo que quieren para sus hijos, lo mejor. Entendemos que un idioma es lo mejor, ya que yo no tuve la posibilidad, música, desarrollar el sentido de la música es muy importante, porque puedo baile, dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los niños no tienen tiempo para lo más importante que tiene la infancia, que es el... Muy bien. Y es como verdaderamente aprenden los niños. Bien. Pues esa para mí es la primera forma de explotación laboral. La que la escuela y los propios papás y mamás hacemos con nuestros hijos e hijas. La segunda forma es una forma que múltiple, ¿no? La mendicidad es una forma de explotar a los niños. En la venta ambulante también se explotan a los niños. De manera sexual también se explota a los niños. Ayudando a la familia. Hay un estudio de UNICEF que habla de 215.000 niños en España. Vámonos a España ya, ¿eh? Están ayudando a sus familias en labores más allá de lo que es un día de campo que vayamos a recoger, como yo vi con mi hija, un huertecillo que tenemos, a recoger las habas. No, esto nos referimos a ayudar a los papás y a la mamá bastantes horas al día. Esto es un estudio que ha hecho UNICEF. En las ferias también vemos casos de explotación laboral infantil y ya no digamos nada, quizás a niveles internacionales, los niños soldados en el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí habría mucho, ¿no? Y bueno, y lo que entendemos por explotación laboral propiamente dicha, que en la mayoría de los casos incumplen la normativa. ¿Por qué? Porque aunque haya chicos, hemos hablado de España de a partir de 16 años, pero hay otros países que esa edad la reducen. Por ejemplo, en Marruecos, que nosotros tenemos programas de cooperación internacional, son los 15, y en otros países de Hispanoamérica pues también están en torno a esa edad, ¿verdad? Aunque sea legal, siendo legal la vinculación laboral de los niños, se incumple aún así, ¿no? Porque hay una normativa que dice que estos niños no pueden trabajar. Por ejemplo, en España, aquellos chicos a partir de 16 años que trabajan en cuestiones de la construcción, pues no se les puede cargar con determinado peso. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el chico está en crecimiento, ¿vale? Entonces, claro, eso va en contra un poco de lo que es el propio crecimiento desde el punto de vista óseo, ¿no? O físico, ¿no? Entonces, y aún así, pues incumplen. Bien, es cierto que como la construcción a raíz de la crisis económica pues ha ido casi que desapareciendo, pues es cierto que hoy día tampoco en España existen muchos casos de este tipo, pero lo han existido. Bien. Esto uniendo un poco con lo que yo decía antes de la explotación en casa. Le preguntamos a nuestros hijos, les preguntamos si quiere música, si quiere baile, si quiere inglés, si quiere... Yo, mi hija un día y mi mujer mi mujer y yo observamos que la niña bailaba muy bien. Fuimos a una romería y la niña se arrancó allí y dijimos, anda, vamos a apuntarla a clase de baile. ¿Sabéis qué ocurrió? No quería. Ella quería bailar a su manera y ser libre en el baile. Ahora sí, ahora ya un poco más mayor y ahora sí que quiere. Pero fijaos, ¿no? A veces los padres, ¿no? Anda, como la niña baila tan bien o como la niña dibuja tan bien, vamos a apuntarla a dibujo. Es un error.
no perdamos el objetivo de esta ponencia. Estamos hablando de la explotación laboral, en el sentido, entre comillas, de la familia. Pero ahora yo también, con esto del dibujo, estoy hablando de lo que es mermar la libre expresión, ¿no? Es decir, lo que mi hija hace en casa con un papel y un boli, yo ahora lo quiero llevar al terreno profesional para que la niña aprenda a hacer los trazos, porque como se le da muy bien, y nos estamos obsesionando más con la profesión que con el aprendizaje. Anda, si la ayudo, seguramente pintará mejor y el día de mañana puede desarrollar la profesión de... Y no lo entendemos como una práctica de aprendizaje y de desarrollo de la creatividad, ¿vale? Volviendo al tema laboral. Le preguntamos a nuestros hijos, porque a lo mejor mi niña lo que quiere cuando llega a casa es jugar fútbol, le encanta el fútbol. Pues, sin embargo, hay días que cuando llega, ya ahora sí porque ya tenemos más horas de sol, pero en pleno invierno, pues cuando llega, pues no hay luz, hace frío y ya no puede jugar al fútbol. Y a lo mejor lo que a ella le gusta, que es jugar al fútbol, pues no lo puede hacer porque ha estado antes en música, ha estado en baile, ha estado etcétera, 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 ¿no? Cuidadito con esto, sobre todo para aquellos que somos papá y mamá, me incluyo yo, porque yo lo considero una forma de... Además, esto ya lo dijo una ponente en el Congreso de Pontevedra, de la escuela asociada a la UNESCO. Esto se llama explotación laboral infantil también. Bien. Y eso. Ya casi que he contestado, ¿no? Le dejamos tiempo para jugar. Le dejamos ese tiempo suficiente para jugar y para aprender. Y ese juego, como es, dejamos que los niños jueguen libremente o le llenamos la habitación de juegos que no terminan utilizando o que lo utiliza el primer día por la novedad y al fin y al cabo la niña y el niño terminan con las pinzas de la ropa o con una caja de cartón o con un palo, ¿vale? Entonces, bueno, también estas cosas las tenemos que analizar un poco, aunque ya digo, no quiero perder el objetivo de la ponencia, que es hablar de la explotación laboral. Y una pregunta, ¿no? Porque a lo mejor escuchamos esto de la explotación laboral, pero pensamos que son aquellos países, ¿no? Los países subdesarrollados y demás. ¿Existe explotación infantil laboral propiamente dicha en España? ¿Qué pensáis? Sí, ¿verdad? Sí, nos vamos al término más restrictivo de lo que es la vinculación laboral, ¿verdad? Chicos con 16 años, niños todavía, según la convención, ¿están explotados? Muchos. Pero claro, yo os cuento un caso de un chico marroquí, en mi etapa de educador, bueno, por aquel entonces yo ya era director de un centro de menores en Sevilla, tenía chicos migrantes, extranjeros, y ese chico en concreto pues tenía buena presencia, hablaba francés, árabe y español. Y en Sevilla, bueno, no voy a dar nombres, pero bueno, hay una confitería muy famosa que con el trabajo que hacíamos con los trabajadores sociales, etcétera, etcétera, en la red de recursos empresariales, pues podíamos tener un chico allí de práctica y luego pues incluso contratarlo, pero claro, contratarlo por 400 euros en una de las confiterías más señoriales de Sevilla, en todo el centro de Sevilla, que un trozo de tarta te cuesta 4 o 5 euros y un café 2,5 euros. Y ese chico tenía la terraza siempre así, con turistas por Sevilla pasando cada 2 por 3 y manejando el francés, el español y el árabe. En Andalucía hay muchos ciudadanos árabes. Entonces, claro, ¿qué pasaba ahí? Siendo consciente yo, director de centro, que lo está explotando, le digo al chico que deje el trabajo, me enfrento con el empresario. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, claro. ¿Y qué me dice el empresario? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tiene? ¿Que no puede? ¿Que si hay más gente esperando? ¿Que me está haciendo un favor? Claro, pues, ¿qué es lo importante en este caso? Que el chico entre en un círculo de trabajo, ¿no? Y claro, y tú le dices, un chico con la minoría de edad, ¿no? sin haber cumplido la mayoría de edad,
inmigrante en un centro de protección, pues tú le dices, pues mira, tú tomas la decisión, aquí nadie te obliga a trabajar. Mientras tenga la minoría de edad, el Estado autonómico te está protegiendo y está pagando por estar en un centro de protección. Tú decides, pero busca algo, o lo que tenemos es parecido, bien, y decide qué quieres hacer cuando cumplas los 18 años. ¿Vale? Entonces, claro, aquí entramos en el blanco o el negro. ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? Yo siempre he dicho que la escala sobre todo a mí que me gustaba mucho, me gusta, pero ya no lo practico, la fotografía en blanco y negro, yo siempre digo que la escala de grises, es muy amplia, ¿no? Entonces, nos tendemos siempre a irnos a los extremos, blanco, negro, sí o no. Pues bueno, vamos a ver si encontramos. Entonces, claro, vamos a reflexionar sobre esto de ¿existe explotación infantil laboral en España? Sí, mucha. Y si nos vamos a un término menos restrictivo de lo que es la explotación laboral, como os he comentado, ¿no? Claro que hay niños en la feria ayudando a sus padres, claro que hay niños en las ventas ambulantes, claro que hay, yo veo muchos. Mi mujer, que le encanta ir a los mercadillos, yo la acompaño, veo muchos chicos ayudando allí a sus padres. ¿Y es una ayuda puntual o es...? ¿Vale? ¿Somos consumidores responsables con la infancia? Un sello que se acaba, o sea, hace ya un par de añitos, un sello de empresas que son responsables con la infancia, ¿vale? Es decir, en los productos que estas empresas venden aseguran que no ha habido mano de obra infantil. ¿Bien? Entonces, bueno, esto se ha creado, está también esta iniciativa con una empresa UNICEF y lo llevan, eso es una etiqueta que lo llevan estos productos. Bien, ¿por qué pasa esto? Porque no somos responsables, los consumidores no somos responsables. Y si no somos responsables los ciudadanos, los consumidores, con este tipo de cosas, pues estamos alimentando la explotación, ¿vale? La explotación, al igual que con los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si me voy al Primark y vale la ropa muy económica, es que soy estudiante, es que no me quiero gastar mucho dinero en ropa, etcétera. Ya sabéis vosotros qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Esta ropa tan baratísima es porque, evidentemente, a los productores de esa ropa les cuesta lo más mínimo. Imaginaos si una camiseta que la compramos nosotros a 2 euros, una camiseta guapa, porque la hay incluso más barata, ¿verdad? ¿Cuánto le puede costar a un productor esta camiseta? Pues imaginaos cuánto se lo paga a las personas que están detrás de la elaboración, ¿no? Bueno, pues muchas de esas personas, ya lo sabéis, han salido en los últimos tiempos muchos reportajes o algún reportaje, ojalá fueran muchos, en la televisión. Muchas de esas empresas pues tienen a miles y miles de niños y niñas produciendo. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que podamos establecer unos 10 minutillos aproximadamente de debate. No hace falta que aplaudiera. Sí, ¿alguien quiere comentar algo de esto? ¿O sobre esto? Que esta mañana también se hacía un comentario en el panel de expertos sobre un tema que ha tocado usted, sobre las actividades extraescolares de los niños, que en muchos casos también, como ha habido una pérdida importante a nivel laboral para los adultos y muchas familias tienen que desarrollar trabajos a lo largo de más tiempo, por el mismo dinero, por menos incluso. Entonces, a veces es un poco inevitable tener que dejar a los niños a cargo de otras personas en estas actividades y con el consiguiente deterioro también a nivel de familia, de ese entorno familiar que tiene que proporcionar afecto y una calidad de relación, ¿no?
Y bueno, como usted ha nombrado esto, pues me ha parecido interesante señalarlo. Que a veces, aunque los padres o muchos padres quisieran pasar más tiempo de calidad con sus hijos, la realidad es que tienen que pagar el alquiler y tienen que pagar pues esos mínimos, ¿no? para poder que esos niños estén bien también a nivel de subsistencia. Que a veces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sí, totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que ocurre es que también somos productos, al fin y al cabo, del sistema. Bien. Todos sabéis que esto que estás contando procede un poco desde la bendita, dichosa incorporación al puesto de trabajo de la mujer, ¿verdad? La mujer educadora por excelencia, la gran agente, el gran motor de cambio social, antes y ahora lo sigue siendo, ¿no? Pues cuando sus derechos como personas sus derechos en el ámbito laboral empiezan a desarrollarse, pues bueno, al salir de casa, ¿no? de esa función que tradicionalmente la sociedad machista le había impuesto, que era cuidar de los niños y de todas las cosas de la casa, ¿no? Pues bueno, hoy día los padres, hoy día o incluso antes de la crisis económica, que no hace mucho, ¿verdad? Vamos a irnos 10 años atrás, algunos erais pequeños, se vivía prácticamente bien. Con el sueldo de uno se vivía y con el sueldo de otro nos permitíamos pagar una hipoteca de la casa de la playa, por ejemplo, ¿verdad? Bien. ¿O no? O casos de que papá y mamá necesitan trabajar los dos porque hay que pagar muchas cosas y da lo justo para vivir. Pero bueno, queremos que nuestros hijos estén a gusto. Y queremos que estén a gusto en función del sistema capitalista, el sistema que dice que mi hijo o mi hija no va a ser menos que la vecina, porque claro, si ella ha ido a un cumpleaños que ha montado un castillo en estos otros, la mía también quiere ir, quiere hacer lo mismo cuando sea su cumpleaños, y claro, empezamos a tener que ganar dinero, hay que ganar dinero para mantener todo esto, porque mi hija va a ser más feliz cuanto más facilidades yo pueda darle. Claro, ya digo, es la sociedad al fin y al cabo la que nos está educando. Nos está educando en un sistema en el que papá y mamá piensan que, o piensan no, sino que ya están obligados a trabajar más para pagar todos esos gastos, para darle esa calidad de vida. Yo en mi época de estudiante le daba clases particulares a una chica que realizaba el trabajo doméstico en casa, me tenía a mí como profesor, iba a clases de inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Papá, mamá, todo el día a la calle, ganando mucha pasta, y yo creo que esa niña se acostaba y no veía a sus padres. Bien, entonces bueno, y eso, y no le faltaba de nada. En buenos colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Buenos colegios entendidos coloquialmente como colegios de pago. Bien, entonces bueno, yo siempre lo digo, es lo que nosotros queramos ser y como concibamos nuestra familia, ¿no? Yo lo entiendo por ahí. Que muchas veces esto de lo laboral que estamos hablando, para no dispersarnos, tampoco tiene nada que ver con eso. Porque yo, por ejemplo, lo aplico con mi hija, ¿no? La tengo actividades apuntadas y no las tengo en actividades apuntadas para que el tiempo de ausencia de los padres lo cubra las actividades. A lo mejor yo tengo la suerte de tener un trabajo relativamente cómodo en la universidad. Por mis horarios y demás, estoy muchas tardes en casa. Y entonces, bueno, igualmente puedo estar con mi hija. No es el caso de que tengo que tenerla apuntada en actividades extraescolares para cubrir, ¿no?, esa ausencia. Entonces, bueno, son cuestiones diferentes. No sé si queréis apuntar algo más de esto o ponemos aquí el punto y fin. Sí, Vicente. ¿Habéis considerado, dentro de lo que podemos llamar explotación laboral infantil, lo que yo llamaría más bien la explotación comercial infantil? Claro. Es decir, una fórmula que no consiste en hacer trabajar a los pequeños, pero que sí utiliza permanentemente la imagen de los pequeños, claro, para vender.
Y esto pues es algo que vemos en los medios de comunicación continuamente. Por supuesto, aquí no se habla de trabajo, no se habla de salario, no se habla de nada. Incluso a veces a los padres, a las familias se sienten orgullosísimos de que sus niños salgan en la tele o en los medios de comunicación haciendo propaganda. Pero yo entiendo que esto también es un modo de explotación laboral. Vale, eso efectivamente, Vicente, lo recoge también el libro. Lo que tú has dicho, que los hijos salgan en la publicidad o los famosos programas estos donde los niños empiezan a ser artistas pronto, ya la ley dice que en el ámbito del arte en España pueden trabajar con menos de 16 años, porque realmente en estos programas que vosotros veis que aparecen niños pequeños, están trabajando. Los niños no van gratis a los programas y por lo tanto hay unos contratos con representantes legales y demás, pero la ley ya cubre eso, es decir, excepto en el ámbito del mundo del arte, se puede trabajar antes de los 16 años. Bien, al fin y al cabo, le vendrá bien a la familia, le vendrá bien al niño. Mi niña dice que la lleve a la Bosquí, pues yo no la voy a llevar a la Bosquí. No la van a coger de todas maneras, pero aunque la cogieran, no la voy a llevar al casting. Bien, y yo como padre me sentiría muy orgulloso y mi hija súper contenta, y si fuera buenísima, pues la tele, las cadenas, pues se alegrarían de tener niños como estos que ganan mucha pasta con ellos. Pero esto es lo que está diciendo un poco el compañero, ¿no? No podemos o no debemos hacerle el juego a estas grandes, a estos monstruos, por llamarlo así, ¿no? Como yo digo en el libro, ¿no? Todo vale a costa de ganar pasta. Todo vale a costa de ganar pasta. Entonces, cuidado, cuidado, porque esa comercialización de la infancia, y no voy a tocar temas que hoy no le corresponde, pero esto también no lo vemos, solamente en el mundo de la empresa, sino que lo vemos también en el mundo de las organizaciones sociales. ¿Cuánto uso se hace de la infancia, o cuánto uso no se hace de la infancia, mejor dicho, por organizaciones sociales dedicadas a trabajar con la infancia? ¿Vale? Cuidado porque son distintas maneras de explotar. Yo en esta ponencia transversal he hablado exclusivamente de la explotación laboral, pero Vicente ofrece esa explotación comercial, que yo estoy completamente, además en el libro también aparece. Bien, entonces bueno, esto también es una de las cosas que Gira España por la Infancia va a proponer al gobierno, ¿no? Al Estado, para ese cambio que queremos, para ese plan estratégico que queremos, ¿no? Que se proteja realmente a la infancia. Pero de una vez por todas, porque sí, ya sabemos que hay leyes en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la publicidad, etcétera, incluso en el ámbito de la emisión de corridas de toros a determinado horario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es insuficiente, ¿bien? Es insuficiente. Hoy día el poder que tienen los medios de comunicación, esto también lo dice el juez de menores, Emilio Calatayud. ¿Qué pasa con esos centros comerciales en los que los niños en horario escolar están, posiblemente algunos de ellos estén haciendo, por ahí el sur le llamamos hacer la mona, faltando el colegio, ¿no? ¿Qué pasa con esos centros comerciales que no avisan a las autoridades cuando ven un niño en horario escolar solo o un grupo de niños solo? Porque se están hinchando de ganar pasta, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto lo tenemos que considerar en un ambiente mucho más comunitario, ¿vale? En un contexto más comunitario, donde haya familia, donde esté, por supuesto, el Estado, donde estén los educadores, donde haya jueces, y si realmente consideramos la infancia el principal patrimonio. Esto me ha gustado. Ayer me publicó el Diario de León una entrevista y destacaban eso, ¿no? La infancia es el principal patrimonio de una sociedad, ¿no? Pues si la consideramos de verdad como el principal patrimonio, vamos a cuidarla, porque a que nadie se le ocurre, hablando de patrimonio arquitectónico, patrimonio artístico, todo el mundo le pone
¿verdad? La cinta esta delante, las barritas, el guardia de seguridad para que nadie se acerque a tocarla, ¿no? Bueno, pues vamos a creernos un poco de verdad que la infancia es el principal patrimonio de un país, de una sociedad, y quizá nos vaya un poco mejor. Bueno, yo ya, si hay alguna intervención más, voy a dar por finalizada esta ponencia transversal y bueno, y de igual modo, no va a haber clausura, ¿verdad? Y de igual modo damos por finalizado agradeciendo de nuevo a la Universidad de Valladolid, a su Facultad de Educación y Trabajo Social, a los compañeros que han hecho esto posible, a Susana, a Vicente, a Julia Alonso, que como esta mañana comentaron está en Argentina, y a todos vosotras y vosotros, los voluntarios. Y nada, seguimos en las redes sociales, seguimos en la distancia física, pero con aquellos que os identificáis con la filosofía, la ideología de proyectos como este, seguimos también ahí muy cerca en los propósitos para construir una sociedad con ojos de niño. Muchas gracias y espero que haya sido productivo esta jornada.